Muy buenos días, queridos hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Sean todos bienvenidos a este espacio que hoy iniciamos, llamado Vida en la Palabra. Mi nombre es Ramón Sosa, pastor de la Iglesia Reformada Palabra de Vida en el sector Los Frailes II, Santo Domingo Este, en la República Dominicana. Quiero invitarle por favor a que usted nos acompañe en esta mañana por los siguientes minutos y sea edificado en todo lo que les traemos. Queremos traer a usted una pequeña meditación en el libro de Gálatas. Vamos a estar estudiando en las próximas semanas Gálatas, en esta mañana específicamente los primeros 5 versículos del primer capítulo. También vamos a tener una pequeña meditación basada en un autor puritano llamado Thomas Manton, y también le traeremos una pequeña introducción a lo que es la historia del cristianismo, y vamos a comenzar a hablar acerca de la iglesia primitiva. Así que por favor no se quite de la sintonía, acompáñenos. Nos gustaría saber de dónde nos sintoniza. Nos puede escribir a través de estos medios que están aquí a su disposición. Mi número personal para que usted me contacte, ya sea por WhatsApp o por llamada, es 1-809-342-4815. 1-809-342-4815. Ahí estamos a la orden para cualquier pregunta, inquietud que surja durante este programa. No se quede con esa duda y escríbame, llámeme o mándeme un audio, un mensaje de voz. Dios le bendiga y sea bien. Muy bien, vamos a presentarnos delante de Dios. Esto nunca puede faltar al inicio de todo programa. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque nos concedes esta oportunidad de nosotros ser instrumentos en tus manos para dar a conocer estas verdades del Evangelio, para poder llegar a estas casas que nos sintonizan, Señor, y ser esos medios eficaces para que tu palabra pueda correr. Suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo de una manera especial pues pueda llegar hasta nuestras vidas, y estas palabras que hemos de enseñar, que hemos de transmitir, pues sean aplicadas real y efectivamente a los corazones de los que nos escuchan, y sus corazones puedan ser movidos. Si no te conocen, al arrepentimiento, y si te conocen ya, Señor, pues sus corazones puedan ser aún afirmados aún más en la fe, y así puedan ser instrumentos estos programas para que el Evangelio pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda dar frutos dignos de arrepentimiento. Estamos en tus manos, Señor. Suplicamos que tú hables a nuestras vidas a través de estas transmisiones, y que el favor y esa gracia sea sobre nuestras vidas cada vez que nos pongamos con esta disposición de seguir estas transmisiones. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Dame la clave de tu saber, tu voluntad saber mi rey. Humildemente espero yo tu dulce voz oye.
Muy bien, entonces continuamos con nuestro programa. Si usted se está uniendo a esta hora, pues sea bienvenido. Este es su programa, Vida en la Palabra. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor porque nos da esta oportunidad de poder llegar hasta sus hogares y así ser de bendición a sus vidas. En este momento vamos a iniciar con un nuevo segmento. Bueno, todo el programa es nuevo, pero es un segmento que yo quiero darle un carácter especial porque yo quiero hablar un poquito brevemente acerca de lo que es la historia de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana como tal, tenemos un vislumbre de ella en el Antiguo Testamento. Estaba llena de simbolismos que apuntaban a lo que fue la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero sí creemos que Dios tenía un trato especial, al igual que como tiene un trato especial con la iglesia luego de venir Cristo. Es decir, había una iglesia en el Antiguo Pacto. Esa iglesia estaba compuesta por una nación étnica, en este caso el pueblo de Israel, y dentro de esa nación étnica habían personas que eran creyentes y también habían personas que no eran creyentes. De igual forma también en esta nueva dispensación de la gracia tenemos una iglesia que ya no está compuesta por un pueblo étnico, sino que está compuesta de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo. Pero también dentro de esa iglesia podremos encontrar con algunas personas que no son cristianas, no son creyentes, así como lo hubo también en el tiempo de la nación de Israel. Pero eso es un tema que quizás más adelante en otro programa pudiéramos desarrollarlo con detenimiento. Lo cierto es que yo en esta mañana quiero invitarle a que por favor usted busque su Biblia en Hechos capítulo 2 verso 1 al 4. ¿Por qué? ¿Por qué Hechos capítulo 2 verso 1 al 4? Sencillamente porque allí nosotros tenemos lo que es la inauguración de esta nueva etapa de la iglesia. La inauguración de esta nueva etapa de la iglesia. Ese término yo creo que usted lo tenga ahí pendiente porque me gustaría en otra ocasión desarrollarlo. Pero mientras tanto, busque su Biblia y para los que nos pueden seguir a través de YouTube, pues lo tenemos aquí proyectado. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Mire cómo dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Hechos capítulo 2 verso 1 al 4. Muy bien, muy bien. Una de las fiestas o solemnidades que Dios mandó guardar a su pueblo, al pueblo de Israel, fue la fiesta de las semanas. Nosotros lo leemos en Levíticos capítulo 23 verso 15 al 21. Y se llamaba así porque se celebraba al final de un periodo de 7 semanas desde la ofrenda de los primeros frutos de la cosecha, que se conocían como las primicias, que nosotros leemos de ella en Levíticos capítulo 23. Y dado que el día solemne era el posterior a esos 49 días, entonces la fiesta comenzó a denominarse Pentecostés, que significa el 50, es decir, 50 días después. Eso fue en esa época, en la época del Éxodo. Pero siglos más tarde, tras el exilio del pueblo en Babilonia, los rabinos judíos realizaron una nueva interpretación de esta festividad a la luz de Éxodo capítulo 19 verso 1, dado que partiendo de la Pascua celebrada en Egipto,
la fiesta del 59 día habría coincidido con la entrega de la ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Pentecostés entonces pasó a ser una fiesta que celebraba la entrega de dicha ley, la alianza de Dios con su pueblo. Pero luego de todo esto, Dios todavía tenía un nuevo y simbólico significado para esta fiesta. ¿Qué ocurre? Que tras el sacrificio del Cordero sin mancha y tras la resurrección como primicias de las que habrían de venir después de él, llegó el día de entregar al pueblo de Dios no la ley que lo condena, sino el sello de gracia que lo exime de culpa. ¿Cuál es ese sello? El Espíritu Santo. El nuevo Pentecostés marcó así el nacimiento de un nuevo pueblo de Dios. A partir de ese momento se cumplía esa profecía dicha por el profeta Ezequiel y por otros profetas, pero específicamente el profeta Ezequiel, que nosotros encontramos en el capítulo 36, verso 26 al 28 de este libro de Ezequiel, donde dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Muy bien, ahí se cumplía eso. Entonces tenemos algunas aplicaciones para comenzar a ver lo que está ocurriendo, cómo se inició esa iglesia de Pentecostés, esa iglesia del Nuevo Testamento, esa continuidad de esa iglesia del Antiguo Testamento. Dios no pidió guardar determinadas fiestas por capricho, eso es lo que tenemos que aprender primero, sino porque ellas recogen esas fiestas de manera simbólica, momentos claves en la historia de la salvación de la humanidad, que era necesario entender y transmitir de generación en generación. Entonces, todas esas fiestas tenían ese simbolismo, ese gran simbolismo para que la gente lo atesoraran, lo vieran como algo que tendría un fiel cumplimiento más adelante. Tenemos el caso de Pentecostés, con la entrega del Espíritu Santo el día de Pentecostés, como leímos ahí en Hechos 2, el Señor estaba inaugurando un tiempo en el que su pueblo ya no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia. Un pueblo que ya no se va a identificar por la señal de la circuncisión, sino por la señal de la sangre de Jesús derramada en la cruz, simbolizada y representada también por esa muerte y esa nueva vida a través del bautismo. Por esa razón nosotros decimos que estas ordenanzas o estos sacramentos que Dios nos ha dado, como lo son el bautismo y la cena del Señor, tampoco son símbolos huecos e inservibles. Por un lado, están anclados en momentos épicos de la historia de la redención y a la vez son un tónico para la vida espiritual del pueblo de Dios y el alma del creyente. Entonces, cuando nos acercamos a conocer del Señor a través de la historia, aprendemos en primera instancia esto, que estas celebraciones dadas al pueblo de Israel en primera instancia estaban llenas de un gran significado, y que las celebraciones que el Señor nos ha dado a nosotros en esta nueva dispensación de la gracia, que es el bautismo y la cena del Señor, también están llenas de un gran significado. Tu palabra santa llama a todo hombre pecador para darle
siempre calma y llenarlo de tu amor. Si la acepta con el alma, sentirá su corazón que de veras tú le amas, oh divino Salvador. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra salvadora es verdad, es vida, es luz, que ilumina toda hora hasta donde te hallas tú. Haz que tenga yo la honra de llevar siempre a tu cruz y alcanzar así la gloria donde moras, mi Jesús. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra es pan de vida, es sustento espiritual. Cuando llega al alma herida, le da alivio, le da paz. Todo aquel que la recibe nunca morirá, porque tú quieres que viva por toda la eternidad. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Muy bien, entonces en esta mañana sea bienvenido una vez más. Yo quiero invitarle por favor a que consideremos una porción de las Sagradas Escrituras, que tengamos en esta mañana una breve exhortación basada en lo que es la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Me gustaría que pudiéramos estudiar este tema con detenimiento, por lo menos en esta mañana, la introducción a la carta. Gálatas capítulo 1, vamos a estar leyendo en un ratito versos 1 al 5. Así que por favor busque su Biblia, esté ahí pendiente, que vamos a tratar esta carta, que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para su vida. Entonces, es un libro interesante porque a lo largo de la historia ha constituido lo que es el fundamento doctrinal de gran parte de lo que quiere decir ser cristiano, la carta a los Gálatas. De hecho, Martín Lutero, ese gran reformador, nunca habría comenzado la reforma de la iglesia, o lo que se conoce como el protestantismo, si no hubiese sido por esta carta a los Gálatas, si no existiera esta carta a los Gálatas. Incluso en su comentario a esta carta, él dijo de la siguiente forma: la epístola de Gálatas es mi epístola, es como si estuviera unido en matrimonio con ella, es mi Catarina. Cuando habla de Catarina está hablando de quien fue su esposa. Entonces es un libro que en pocas palabras nos habla acerca de la libertad que nosotros tenemos en Cristo como cristianos, y que también nos permite entender muchas cosas acerca de Pablo y lo que Santiago llama también la perfecta ley, lo que se conoce como la ley de la libertad. Entonces seguramente nos vamos a llevar un poquito de tiempo estudiar esta fabulosa carta. Me gustaría hacerla a través de estos
programas, así que yo quisiera invitarle por favor a que usted nos pueda siempre sintonizar para que pueda seguir estos estudios y tenga a manos un lápiz, un papel y su Biblia para que vayamos sacándole el máximo provecho, el máximo jugo a esta carta, pasaje por pasaje, estudiándola y pidiéndole a Dios que nos ayude a encontrar la aplicación para nuestras vidas conforme Él nos habla y nos revela su voluntad y su propósito a través de esta carta. Así que sin más preámbulo, por favor, lea conmigo Gálatas capítulo 1, versos 1 al 5, que es lo que vamos a tener en esta mañana solamente para meditar. Gálatas capítulo 1, verso 1 al 5. Perdón que dice ahí abajo verso hasta el 10, pero eso no lo vamos a tratar en esta mañana. No tenemos ese tiempo para tratar ese pasaje completo. Así que solamente es hasta el verso 5. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. La primera palabra que nosotros vemos acá, creo que está en todas las versiones de la Biblia, creo que así es que aparece, pero sí lo vemos también en esta versión que estamos usando y la Reina Valera, que es la más usada. La primera palabra que vemos es Pablo. Muchos de ustedes le conocen bien y saben quién es, pero quizás hay algunos que no saben quién es este Pablo. Así que vamos a hablar un poquito rápidamente de este Pablo. Pablo no se llamaba originalmente Pablo, sino que se llamaba Saulo. Era un judío de la tribu de Benjamín y le pusieron Saulo en honor al rey Saúl. Él se crió en un hogar muy estricto con tradiciones estrictamente judías y estudió bajo la tutela de Gamaliel, que era el principal rabino de esa época. Gamaliel, nosotros leemos en el libro de los Hechos, enseñaba que no se debería perseguir a los cristianos, pero Pablo o Saulo parece que no le prestó mucha atención a esto y se desvió de esa enseñanza, y de hecho Pablo enseñaba que los cristianos deberían ser perseguidos. Él era tan celoso de su cultura, de su religión, de su nación, de su tradición, de su gente, que de hecho él perseguía a la iglesia de Dios, perseguía a la iglesia de Dios. Así que ese Saulo tuvo que pasar por una transformación asombrosa de de ser un terrible perseguidor de la iglesia al apóstol que escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y lo que le ocurrió a Saulo es que literalmente se encontró con Jesús. Un día, nos narra el libro de los Hechos, que Saulo iba camino a Damasco y Jesús, que ya había sido crucificado, muerto, resucitado y ascendido al cielo, se le manifiesta a Saulo. Imagínese usted. Y eso nosotros lo vemos en Hechos capítulo 9 y le dice este Jesús a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo andaba persiguiendo a la iglesia, pero nosotros sabemos que al perseguir a la iglesia, él estaba de hecho persiguiendo al Señor, y obviamente lo que sigue es que Saulo se convierte.
cuando tiene ese encuentro con el Salvador, cuando tiene ese encuentro con el Señor. Y lo que ocurre con Pablo a partir de ese momento es que ahora él es cristiano, se comienza a dedicar al ministerio, así como de pronto imagínese usted a Pablo predicando a la gente que les habían matado a sus padres, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus familiares, hablando de la gracia de Dios, del amor de Dios y de cómo Dios nos perdona y nos convierte en nuevas criaturas. Definitivamente, alguien que lo había experimentado en carne propia, esa transformación, alguien que enseñaba algo muy práctico porque lo había vivido, en ese momento se había convertido en ese heraldo de estas buenas nuevas. Entonces Pablo comienza a ministrar a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Y de repente él iba a sinagogas a reclutar gente que le ayudaran en su ministerio hacia los gentiles. Llevar el evangelio a aquellas personas que no habían escuchado acerca de Jesús. Así que al principio de esta carta nosotros vemos que se trata de Pablo. Ese Pablo que había recibido esa transformación. Y luego, ahí mismo en el verso 1 nos dice que él es apóstol. Y aquí nos vamos a detener un poquito. La Biblia habla de los 12 apóstoles o los 12 discípulos que fueron escogidos por Jesús luego de una noche de oración. Judas se suicida poco tiempo después de traicionar a Jesús. Y entonces Matías toma el lugar de Judas, porque era un hombre que amaba al Señor y que había sido testigo de Cristo y de la resurrección, el cual era un requisito para ser un apóstol. El haber sido llamado por Jesús y haber atestiguado la resurrección es lo que le daba la marca distintiva de que una persona era un apóstol. Es por esa razón que nosotros creemos que ya no existen apóstoles en nuestros días, conforme a las características que vemos que tenían estas personas que fueron llamadas apóstoles. Porque claro está, el término apóstol como tal significa un enviado. Entonces, si nos llevamos de lo que significa en el término sencillo la palabra apóstol, todo misionero que va a un lugar a llevar el mensaje del evangelio es un apóstol, en ese sentido. Pero no con las características que nosotros vemos a ese grupo reducido de personas que fueron llamadas apóstoles en el tiempo de la iglesia primitiva. Nos dice a nosotros en Efesios capítulo 2, verso 20, que estos apóstoles, este grupo reducido, fueron los que establecieron el cimiento de la iglesia en aquella época, es decir, las bases de la iglesia del siglo I. Amén. Es bueno tener eso en claro, hacer esas diferenciaciones entre lo que eran los apóstoles de aquel entonces y lo que es un enviado, que es muy diferente a las peculiaridades que tenía ese grupo pequeño reducido. Por eso ustedes ven que cuando Judas muere, los demás apóstoles se reúnen para elegir un sucesor. Hay algunos que dicen que ese sucesor llamado Matías, independientemente de que era un buen cristiano, buen testimonio, no fue el elegido por Dios, y que quien vino a ocupar ese lugar dejado, esa vacante dejada por Judas, fue el apóstol Pablo. Yo creo que sí, que puede ser, aunque no tenemos una base sólida, bíblicamente hablando, para defender ese concepto. Muy bien, pero también nosotros vemos que hay otra clase de apóstoles que nos hablan las Escrituras, y son precisamente los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles, eso sí hablan las Escrituras. Los verdaderos apóstoles son enviados por Dios. Los falsos apóstoles son enviados por Satanás. Los verdaderos apóstoles predican la palabra.
Los falsos apóstoles la tuercen, la distorsionan. Los verdaderos apóstoles glorifican a Dios, mientras que los falsos apóstoles se glorifican a sí mismos. Un verdadero apóstol trae armonía y paz al cuerpo de Cristo. Un falso apóstol desvía a la iglesia de la palabra de Dios. Por eso, en resumidas cuentas, yo puedo afirmar de que en nuestros tiempos no existen apóstoles. Y si hay alguien que se haga llamar apóstol, es un falso apóstol. Mira las peculiaridades que tiene. Y usted se dará cuenta que es un falso apóstol. Pero en el caso de Pablo, nosotros podemos afirmar que es un verdadero apóstol. Y vemos que él está peleando contra los falsos apóstoles. Por eso dice que es un apóstol no de hombres ni por hombres. Es decir, que no lo nombró alguien o que alguien le dijo, tú de ahora en adelante vas a ser un apóstol. Sino que él testifica de que él fue llamado por Dios a ser apóstol. Cuando nosotros leemos en las Escrituras, y ya esto tiene que ver con lo que es el ministerio, el llamado pastoral de una persona, en las Escrituras nos dan una imagen clara de lo que verdaderamente es el ministerio. Y siempre que vemos el contexto de el llamado que Dios le hace a alguien para el ministerio, tiene una serie de requisitos, características que deben de estar por encima de la media de lo que rodean a esas personas en el contexto de una iglesia local. Tito nos habla acerca de eso. Sabemos también que en el tiempo de la iglesia primitiva, una de las características que tenían estas personas llamadas al ministerio era que se enfrentaban a una dura persecución, a batallas, a luchas, a azotes, a hambre, a prisiones, prisiones físicas por predicar a Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo también supo experimentar en carne propia durante su ministerio. Un verdadero ministro, hombre de Dios, va a sentir también esa carga, esa preocupación por la iglesia, como la sentía, para darle un ejemplo, el apóstol Pablo. Si nosotros nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, verso 23 hasta el 29, nosotros nos daremos cuenta de cuáles eran las peculiaridades que tenía toda persona llamada por el Señor a desempeñar el ministerio en aquel entonces. Era algo que demandaba una gran entrega, un gran sacrificio, una gran preocupación por la iglesia, una gran dedicación por la iglesia, que le llevaba, como dice Pablo ahí en ese pasaje bíblico de 2 de Corintios, a orar por la iglesia, a despertarse a medianoche, a preocuparse por la iglesia y orar por ella. Pero en nuestros tiempos existen un tipo de personas que están totalmente divorciados de las características que debe de reunir una persona para ser llamada ministro de la palabra, para ser llamado pastor, obispo, misionero. Totalmente divorciados, son personas que no están dispuestos a sufrir por causa del evangelio, que no están dispuestos a morir si es necesario por causa del evangelio. Y damos gracias al Señor que nosotros en Latinoamérica en gran medida no sufrimos ese tipo de persecución física por el hecho de ser llamados pastores o siervos de Jesucristo o misioneros o evangelistas. No sufrimos así. Pero en nuestros tiempos todavía hay algunas zonas, incluso de Latinoamérica, muy pocas, y de otras partes del mundo,
donde el simple hecho de ser llamado cristiano, no es ni siquiera ser llamado un pastor o un líder de una iglesia, el simple hecho de ser llamado cristiano conlleva todos esos peligros a los que se enfrentó el apóstol Pablo en su momento. Nosotros leemos incluso que eso era algo que se daba no solamente con esta incipiente iglesia del Nuevo Testamento, sino que hasta en el tiempo anterior a la manifestación de Cristo, aquellos hombres que el Señor llamó para desempeñar alguna función profética, sacerdotal o juez o como juez de la nación de Israel, enfrentaban dura oposición. Tenemos el caso de Isaías, que en Isaías él mismo escribe como él ve al Señor en el trono, y el Señor le dice, luego que Isaías muestra su disposición, sí, te voy a enviar, te voy a enviar. ¿Y por cuánto tiempo me vas a enviar, Señor? Para siempre te voy a enviar. Ok, está bien, Señor. ¿Y cuántos me van a escuchar? Nadie. Ok, Señor, estoy dispuesto a ir. Eso es parafraseando, ¿verdad? Lo que nosotros leemos en Isaías. O Jeremías. ¿Usted ha leído el libro de Lamentaciones? Es un libro extremadamente motivacional. No por nada al profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Porque Dios le dice, yo quiero que tú sientas, que te sientas y que tu vida sea un reflejo de cómo me siento por mi pueblo. Entonces, si usted quiere ver a un profeta deprimido, entre a leer a Jeremías. No te cases, no vayas a fiesta porque no quiero que disfrutes tu vida. No quiero que la gente tenga la impresión que está disfrutando. Mi trabajo es mostrarle a la gente cómo se siente Dios con su pueblo. Eso es lo que Dios le dice a Jeremías. ¿O qué tal Jonás y tantos más que nosotros leemos en las Escrituras? No, es que yo no quiero ir por allá porque esa gente se va a arrepentir si yo le predico. No, está bien. Vete por donde tú quieras, Jonás, que tú te voy a llevar allá. Es por esa razón que el apóstol Pablo, volviendo a nuestro pasaje de aquí en Gálatas, nos dice que él es apóstol no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Dios es el que lo envió. Eso es lo que quiere decir el apóstol. Ese término apóstol, enviado. Pablo había sido enviado con un mensaje. Es un emisario que tiene que comunicar un mensaje lo más efectivamente posible a cuanta gente pueda. Un mensaje no adulterado, no diluido, que es a fin de cuentas el mensaje de Cristo. Y es precisamente lo que estaba pasando en la ciudad de Galacia, con la iglesia de aquel lugar. Que había llegado gente que estaban adulterando el mensaje de la cruz, que habían estado desacreditando a Pablo, que habían estado cambiando el evangelio. Y luego el apóstol Pablo dice, y todos los hermanos que están conmigo. ¿Usted sabe algo? De eso se trata el verdadero cristianismo. De la comunión con los hermanos, del amor, la hermandad, la amistad. De pronto esas gentes que son perfectas extrañas de nuestra vida se vuelven hermanos y hermanas entrañables. Ya tenemos madres, padres y hermanos en el Señor. Personas a las que podemos acudir en momentos de necesidad, buscando un consejo, buscando una ayuda. Eso es precisamente lo que hace el Evangelio. Quita las barreras del pecado que nos separan de otras personas y nos enseña que cada uno de nosotros puede estar reconciliado con Dios en primer lugar y en segundo lugar con nosotros mismos.
que podemos amarnos, que podemos servirnos, que podemos animarnos. Eso es lo que hace el verdadero evangelio. El falso evangelio divide a la gente, crea conflictos, crea pleitos, divide a la iglesia, crea dolor, crea anarquía. Pero el verdadero evangelio une a la gente en amor, en compañerismo. Así que nosotros podemos ver que estos gálatas que estaban en esta región en particular, lo que ahora sería la zona de Turquía, estaban pasando por esto. Pablo había plantado una iglesia allí y había estado allí en uno de sus viajes con Bernabé, uno de sus viajes misioneros. Todo iba bien, Dios estaba obrando, las cosas iban bien, el evangelio estaba creciendo. Y después que Pablo y Bernabé se van, entonces llegan los falsos maestros y comienzan a echar a perder todo lo que se había hecho, todo lo que el apóstol Pablo había hecho. Así que ahora Pablo no está allá y escribe esta carta en contra precisamente de esos falsos maestros, de esa falsa doctrina que se estaba infiltrando en la iglesia. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en todas las épocas. Nos vamos a encontrar con personas que nos dicen, mire, está bien, tú puedes tener a tu Jesús y tú puedes tener a tu Biblia, pero encima de eso tú tienes que agregarle nuestra doctrina. Y era lo que estaba pasando en Galacia. Estaban llegando estos hombres llamados judaizantes que le estaban diciendo, está bien lo que ustedes han recibido, pero ahora ustedes tienen que hacer esta otra cosa. Es como que usted se encuentre ahora en nuestros tiempos con un mormón. Y un mormón le dice, está bien, todos somos cristianos, pero a lo que tú has recibido tú tienes que añadirle las enseñanzas de José Smith. Lo único que tú tienes que hacer es agregarle a tu Biblia el libro de Mormón, perlas de gran precio y ¿cuál es el otro? Y doctrinas y convenios. O si tú quieres ser un testigo de Jehová, nada más tienes que seguir las enseñanzas de Russell y la Biblia, pero la Biblia, juntamente con la Atalaya y todos sus panfletos, tú tienes que leer primero todas estas cosas, la Atalaya, despertar y luego leer la Biblia a la luz de lo que tú has leído en estas revistas. Si tú quieres ser una cristiana feminista, simplemente ponle el feminismo encima de la Biblia y listo. O si tú quieres ser un cristiano marxista, pon el marxismo encima de la Biblia y listo. O si tú quieres ser un cristiano de la prosperidad, simplemente agrégale el consumismo y el capitalismo a tu Biblia y listo. Agarra lo que tú quieras y pónselo a la Biblia y listo. Consíguete un grupo de gente que defienda tus ideas, gente con mucha carisma, gente elocuente. Y listo, ya tendrás tu propio movimiento. ¿Y usted sabe lo que pasa después? Bueno, que la gente deja de citar a la Biblia y comienza a citar sus maestros. Y la gente comienza a llevarse la gloria porque la gente comienza a llegar porque tienen comezón de oír y no de la palabra. Muchos, no todos, claro está. Eso ocurrió en aquel entonces, en la época del apóstol Pablo, y seguirá ocurriendo mientras hayan personas incautas que presten oído y atención a palabras bonitas, muy bien elaboradas, que siempre traten de añadirle algo más a lo que hemos recibido de la palabra del Señor. Pero volviendo a nuestro texto, porque creo que me estoy extendiendo mucho, algo que nosotros debemos de tomar en cuenta para toda nuestra vida cristiana, lo podemos ver en ese saludo que era algo muy común en aquel entonces y que yo creo que debería de usarse en nuestros tiempos, debería de usarse en nuestros tiempos. Es la palabra gracia y paz. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Si usted quiere sintetizar el evangelio, es así de simple. De hecho, eso es lo que nos distingue a nosotros de las demás religiones del mundo.
La gracia de Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer para satisfacer a Dios. Nada para ser aceptados por Dios. Somos salvos por gracia y no por nada que hayamos hecho. Es un regalo de Dios. Dios lo hace. Por gracia. Y el resultado de la gracia es la paz. Nosotros tenemos paz para con Dios porque hemos sido reconciliados a través de Cristo. Porque Cristo ha roto esa barrera del pecado que nos mantenía separados de Dios. Ha derribado esa barrera completamente. Y por esa razón tenemos la gracia y la paz de Dios el Padre mediante su Hijo Jesús, que vino y murió en la cruz y resucitó. Cuando nosotros entendemos eso, eso es el Evangelio. ¿Por qué vino Jesús? Bueno, en 1 Corintios 15 nos habla un poquito de eso, en los primeros 4 versos, que es bueno que usted lo lea. ¿Por qué vino Jesús? A morir, ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Tenemos pecado? Claro que sí. La realidad es que nosotros somos pecadores y todos hemos ofendido a Dios porque Dios es santo, porque Dios es justo. Nosotros nos hemos negado a obedecerle. Nuestra naturaleza nos impide obedecer a Dios y seguir sus mandamientos. Somos pecadores en nuestro acto, somos pecadores en nuestra esencia. Nuestras vidas son un reflejo de lo que hay en nuestros corazones. Nosotros tenemos un problema de rebelión, de querer ser autosuficiente, tenemos un problema de soberbia, tenemos un problema de orgullo. Es lo que la Biblia llama nuestra carne, los deseos de la carne. Y es por esa razón que Jesús murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, a causa de nuestra ofensa hacia Dios. El falso evangelio siempre hace ver que nuestra pecaminosidad es en realidad menor a lo que es. El falso evangelio te dice a ti, mira, Dios no es tan, en pocas palabras dice, Dios no es tan santo como en realidad es, y nosotros no somos tan pecadores como en realidad somos. Eso es lo que dice el falso evangelio. Entonces lo que pasa es que en realidad ¿cómo le decimos? Al hacer menor a Dios y al elevar al hombre, al ser menor a Dios y elevar al hombre, entonces tratan de achicar esa distancia entre Dios y el hombre. Y todo lo que tenemos que hacer entonces, eso hace el falso evangelio, es unirnos a su filosofía, hacer algunas cosas buenas, y ya esa distancia se quita y ya estamos bien con Dios según ellos. Ahora, ¿qué es lo que hace el verdadero evangelio? El verdadero evangelio hace lo contrario. Eleva a Dios al lugar que realmente tiene y reduce al hombre en humildad al lugar que realmente tiene. Y por eso nos lleva a venir delante del Señor en humillación, en arrepentimiento, en confesión. Dios es bueno y nosotros no. Y la distancia entre Dios y nosotros es infinita. Nuestra única esperanza es la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que se nos ha manifestado a través de Cristo. Aquel que vino a salvar, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios tuvo misericordia y compasión y gracia y bondad. Y por esa razón nos buscó, nos conoció, nos encontró. Que fue Dios quien nos amó a nosotros primero.
Y por esa razón dice el verso 4 de ahí de Gálatas, que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Por esa razón cerramos las puertas con llave. Por esa razón tenemos alarmas en las casas y en los negocios, y en los autos, en los vehículos, en los carros. Tenemos hierros. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza es un pecador empedernido. Es un pecador empedernido, empedernido. Estamos en un mundo caído, un mundo lleno de problemas que salieron de problemas de gente que crea más problemas para sentirse bien consigo mismo mientras siguen ignorando el llamado de Dios a sus vidas. No es cierto que si usted busca la bondad en el mundo la va a encontrar. No es cierto que si usted busca la bondad dentro de usted la va a encontrar y va a cambiar al mundo. Jesús es el que cambia al mundo. Jesús es el único que tiene el poder de transformar su vida y la mía. Así que cuando usted escuche una nueva doctrina, y digo nueva entre comillas porque son las mismas doctrinas viejas disfrazadas con nuevos nombres y exponentes. Cuando usted escuche algo nuevo, acuérdese que por cuanto todos pecamos estamos bajo el juicio de Dios, recibiendo la sentencia de muerte y esa eterna separación de Dios. Pero Dios, que es grande en misericordia y amor, envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, llevando en su propio cuerpo el justo castigo por nuestros pecados en su muerte, siendo aceptado por el Padre en la resurrección de Jesús de entre los muertos, por lo cual Dios nos puede ofrecer el perdón de nuestros pecados y la promesa de la vida eterna. Sabiendo que nosotros no nos podemos ganar, ni usted ni yo nos podemos ganar ese regalo con obras de justicia por nuestras propias manos, sino que en arrepentimiento y fe nosotros recibimos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y es por esa razón que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Y cualquier otra cosa por encima de eso es una desviación que conduce inexorablemente a la muerte. Tenga eso pendiente. Tu palabra es mi cántico, esperanza y gozo dan. Es espada, arma divinal y escudo contra el mal. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi lámpara, luz divina y guía fiel. Más deseable que oro y plata es, y más dulce que la miel. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi gran mentor, es semilla, eterno don. Quiero siempre en ella meditar, hallo allí la salvación. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra trae libertad,
me consuela en aflicción, cual martillo y espejo es fuego en el corazón. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Tu palabra es mi agua y pan, limpia al ser y fuerza da. Leche y carne encuentro yo allí, que a mi alma sostendrán. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor. Te adoro, Cristo Rey eterno, gracias, oh Consolador. Muy bien, entonces la meditación en esta mañana nosotros la encontramos en Mateo capítulo 5, verso 16. Mateo capítulo 5, verso 16 nos dice así la palabra del Señor. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Se requiere la santidad para que no seamos una desgracia y una deshonra a Dios. El pecado del pueblo de Dios mancha su honra y profana su nombre. Cuando decimos ser personas cercanas a Dios y vivimos con descuido y carnalidad, deshonramos a Dios en gran manera. El ser humano juzga por lo que es visible, y su pensamiento de Dios está influido por lo que ven hacer a los siervos del Señor. Ya que Cristo era santo, los cristianos deberían vivir con más sobriedad, templanza y justicia. Las personas juzgan a Dios por sus adoradores y por las personas que afirman estar cerca de Él y amarle. Por tanto, nos concierne caminar de tal forma que nuestras vidas le honren a Él. No hay manera de honrar a Dios completa y sinceramente hasta que hayamos aprendido tanto a conocer como a hacer su voluntad. De otra manera o de otra forma, lo único que hacemos es servir a Cristo como el diablo lo hizo, llevándolo al pináculo del templo, solo con la intención de ordenarle que se tirase abajo de nuevo. Del mismo modo, parecemos exaltar mucho a Dios en nuestro hablar y profesión, pero le arrojamos abajo al contaminarle y negarle con nuestra conducta. Nuestras vidas son un escándalo para la religión, una mancha al nombre de Dios. Así pues, en lo que respecta a nosotros, podemos ver la gloria que tenemos de acudir a Dios para que Él nos dé gracia para agradarle y glorificar su nombre. Además, un cristiano debería desear que todos los que le rodean glorificasen a Dios. El fuego convierte en fuego todo lo que le rodea, y la levadura se expande hasta que ha hinchado toda la masa. Así sucede con la naturaleza de la gracia. Ama expandirse. Amamos extendernos y expandir nuestra influencia sobre otros. Los creyentes falsos no se interesan por los que les rodean, pero un verdadero cristiano será fervoroso y mucho en cuanto a esto. Necesitamos mucha oración para que el nombre de Dios sea santificado. Esta es la meditación correspondiente a esta mañana. Está basada en el libro de este puritano inglés llamado Tomás Manton. Así que ha sido un placer que ustedes estén con nosotros y le invitamos que para el próximo sábado vuelva a sintonizarnos en esta su emisora y por favor continúen, que estoy seguro continúen en la sintonía, porque estoy seguro de que el siguiente programa también será de edificación a su vida.
Que Dios les bendiga, que Dios les